De los muros de la calle a la galería. Este es el camino que algunos artistas del graffiti recorren hoy en día. Un ejemplo puede ser OA, nombre bajo el que se esconde el mallorquín Javier Siquier, que afirma sentirse cómodo tanto en uno como en otro contexto. Estos días OA visita Bilbao para presentar en Sei Colors Gallery su exposición Interiors. Empecé con el graffiti, los primeros contactos con esto del arte, digamos, es el graffiti, y luego esto es un poco la evolución, que ya pierde el graffiti, digamos, de vista, sigo haciendo graffiti pero con otro lenguaje, y esto es la evolución que me ha llevado. Yo busco equilibrios entre las formas y la adaptación en el espacio, básicamente. Cómo adaptarme en el espacio y el equilibrio entre las formas, ya sea mancha, ya sea trama. Se llama Interiors porque todo está dentro de formas muy cerradas para el contraste de la forma, o sea, que es tan importante como el contenido que tiene la forma como la forma en sí, como la composición de la forma. Consta de dos murales, que ya se crea la obra mediante el mural, y luego en pequeño formato, pues todo como el estudio que hago previo a lo que aplicaré a la pared. Es obra, pero es como el estudio un poco de lo que luego será lo de la pared. Para mí lo importante o lo que más me gusta es cuando hago formato grande. El espacio pictórico como tal desaparece en Interiors. La pintura de OA se adapta a las posibilidades y limitaciones de los espacios que la acogen, como podemos observar en este caso en la galería Sei Colors. Todo esto lo hago muchas veces en la calle también, y bueno, es por disfrutar realmente, porque me lo paso bien y no hay una necesidad ni algo en concreto, ¿no? Voy haciendo. Expongo en Zaragoza en junio y ir tirando, ir siguiendo haciendo cositas. O sea, tampoco es para tirar cohetes, pero no paro, que voy haciendo cositas.